Hola amigos, en este video abordaré un punto que dejé planteado en mi video anterior, donde dije que había, comillas, ideado, por así decirlo, un método para poder organizar este desorden mental que tuve por mucho tiempo, una vez que dejé a la organización Watchtower. Pero antes de ir con eso como tal, considero que es importante comprender qué pasó antes, para así entenderlo mejor y contextualizarlo. Tengamos en cuenta que yo nací en el seno de una familia testigo de Jehová. En videos anteriores ya he hablado de esto. Todo mi entorno era testigo de Jehová, mi entorno familiar y social. Todas mis actividades diarias tenían relación de una u otra manera con la organización. Así es que este cambio de paradigma que vino al abandonar a la misma organización me generó un sinnúmero de temores, ansiedad, incertidumbre, melancolía, rabia e incluso paranoia. Lo curioso, sin embargo, es que a la par de esto estaba experimentando también una enorme sensación de libertad. Ojo, no confundir la libertad con el libertinaje. Me estaba sacando una mochila pesadísima que había cargado durante toda mi vida. Me sentía liberado, sin ataduras, libre para pensar, etc. Entonces es aquí cuando estos dos tipos de sensaciones y sentimientos se entremezclaron, generando en mí una casi depresión, porque me sentía como, no lo sé, como esa ave que logró salir de la jaula en la que estuvo encerrada toda su vida y ahora afuera y en libertad se da cuenta que no tiene alas para volar. Entonces fue un periodo bastante sombrío en donde por lo demás carecía de todo tipo de hábitos sociales básicos para desenvolverme en el mundo real, porque claro, no conocía otra cosa que estar dentro de la organización, dentro de esa burbuja de ilusiones, claro, con dudas e interrogantes, pero al fin y al cabo estaba en mi zona de confort. Entonces, y para resumir un poco, todo este proceso en el que lo pasé realmente pésimo, duró al menos, no lo sé, un año o un año y medio. Además, mi proceso de salida de la organización fue extremadamente gradual, de los 18 años más o menos hasta los 22 o 23. Y claro, esto hizo que este chicle de incertidumbre se prolongue significativamente. Sin embargo, y bueno, sin ayuda de nadie, logré de a poco sortear todo este proceso tortuoso inicial. Conocí gente maravillosa, trabajé, junté dinero para poder estudiar, conocí amigos, novia, y de a poco fui recuperando la confianza en mí, la cual en algún momento estaba por el suelo. Me propuse alcanzar habilidades sociales, académicas, laborales, y lo logré. Y fue así como estas alas figurativas de a poco me fueron creciendo y pude emprender el vuelo. Pero, sí, hay un pero. Porque ahora, y ya recuperado, venía un nuevo tipo de sentimiento, un poco más, ¿cómo decirlo?, quizás espiritual. A ver, quizás esto siempre estuvo desde el principio y yo nunca lo vi o no me percaté de él porque claro, estaba enfocado en mi desarrollo social y esto tal vez lo opacaba. Sin embargo, ahora crecía en mi interior la necesidad de querer indagar en profundidad en cuestiones doctrinales, cuestiones más religiosas, cuestiones bíblicas, cuestiones históricas, etc. Y aquí una vez más mi mente se vuelve a llenar de pensamientos de todo tipo. Había sorteado ya un primer obstáculo y de inmediato me encuentro con otro. Una de las cosas, comillas, bíblicamente hablando, o si se quiere, teológicamente hablando, que hice tras abandonar a los testigos de Jehová, fue estudiar todo lo relacionado a los 7 tiempos, pero bajo el prisma de la organización Watchtower. Poder mirar y cuestionar de manera crítica qué era lo que la propia organización presentaba en cuanto a esto, y de acuerdo a eso meditar en qué tan coherente o no tan coherente esto pudiera ser bajo examinación imparcial y no interpretando las cosas a conveniencia. Y por supuesto, darles mérito a fuentes de información externas a la organización. Esto claramente no pude haberlo hecho cuando aún era parte de los testigos de Jehová. Claro, por el sinnúmero de ideas preconcebidas y prejuicios que uno tiene allí. La mayor de ellas, la tendencia a demonizar o satanizar todo lo que no concordara con lo establecido por la propia organización. Y tampoco se trataba de inteligencia, de ser bruto y no haber entendido nunca este tema mientras era testigo de Jehová. Esto, amigos, va mucho más allá. A ver, si tú a día de hoy le preguntas a cualquier testigo de Jehová que te explique con sus palabras y de manera concisa en qué consiste la teología profunda de su organización, a ver, más allá de cómo se llama Dios, de por qué salen a predicar, de por qué van al salón, no, me refiero a temas netos de la organización,
temas que solo para ellos son verdades y que a través del tiempo en su propia interna han ido interpretando y reinterpretando. Si abordas estos temas profundos e interpretativos bíblicos, los cuales por cierto defienden a capa y espada, en los que creen ciegamente y los cuales moldean sus vidas, estoy seguro que no obtendrías respuestas sin que antes el testigo de Jehová acuda, no lo sé, al perspicacia o a una atalaya para buscar allí el significado de lo que ellos creen a pie juntillas, pero que sin embargo no saben explicar. Y no es porque sean tontos o carentes de inteligencia, sino que es porque no existe para ellos una real necesidad de entender y comprender los trasfondos y resquicios de lo que su organización interpreta y reinterpreta. No es algo trascendente para ellos, porque claro, su confianza en la organización Watchtower es tan grande que en su subconsciente no existe espacio para la duda, para el pensamiento crítico, y esto por extensión los lleva a que las interrogantes y los cuestionamientos vayan quedando bajo la alfombra y permanezcan allí, en un limbo. Ellos lo romantizan y lo llaman, comillas, dejar las cosas en manos de la organización, lo cual no es muy distinto a cuando dicen dejar las cosas en manos de Jehová. Pero bueno, cualquier tipo de duda se subsana adecuando la mentalidad a la explicación que la propia organización tiene en cuanto al tema. Y si la duda persiste, simplemente se deja en manos de Jehová. Y punto. Es por eso que el testigo de Jehová convencional se encuentra distante de varios temas interpretativos de su organización, porque la limitante de ellos es básicamente adecuarse a lo establecido por su cuerpo gobernante y sus constantes cambios de luces. Todo esto ha incluido a través de su historia el tema de los 7 tiempos y todo lo que ello arrastra, 1914, el 607 antes de nuestra era, el concepto generación, 1919 y tantos pero tantos más. Esto, amigos, además es interesante porque a medida que uno se pone a indagar más en estos temas, va aprendiendo en el proceso. Nadie nace sabiendo y creo que nunca nadie deja de aprender. Estos temas pueden resultar tediosos y enredados, es cierto, pero creo que todo es cosa de perseverancia y amplitud de mente, al menos yo lo veo así. Y bueno, volviendo al punto principal del video, no pasó mucho tiempo para comprender y darme cuenta de los tremendos manchones o baches que existían en la interpretación que los testigos de Jehová hacían acerca del asunto de los 7 tiempos. Y no solo los testigos de Jehová, sino que en el proceso te vas dando cuenta el cómo muchas otras denominaciones apocalípticas tienden a los mismos problemas. Pero bueno, ese es otro asunto. En este punto, tampoco es el propósito de este video el que nos sumerjamos en todo este tema de los 7 tiempos, porque a esto particularmente le dediqué 2 videos. Más bien quiero contextualizar el cómo este proceso fue llevado a cabo por mí, bajo mi experiencia de vida. Un chico sin ningún tipo de formación teológica, sin ningún tipo de formación bíblica, más allá de la mirada bíblica de la propia organización, sin ningún tipo de estudio concienzudo de las profecías o cualquier otra cosa. No, simplemente un tipo común y corriente que decide por cuenta propia y de manera racional, por supuesto dejando de lado lo emocional, darle una segunda vuelta a aquello que durante años jamás se atrevió a cuestionar. Todo esto lo hice, como bien decía antes, apenas dejé a la organización, alrededor de los 21 o 22 años más o menos, y con el tiempo y hasta el día de hoy lo he ido puliendo poco a poco. Posterior a ello fue donde viví toda aquella crisis social y personal que les comentaba también a inicios del video, y luego resurge otra vez, como también les decía, esta nueva necesidad de ahondar más en el lado doctrinal y teológico de la organización, pero esta vez enfocado desde una perspectiva mucho más, comillas, espiritual. En este punto, amigos, no pensemos en lo religioso, porque muchas veces se cae en el error de relacionar de inmediato lo espiritual con lo religioso, un pensamiento por lo demás muy arraigado en la cultura judeocristiana. Pero no es el caso. Esta búsqueda personal iba mucho pero mucho más allá, y creo que me animé en gran parte debido a que ya tenía la base doctrinal estudiada de los 7 tiempos, un tema que en su momento había decidido indagar porque lo había considerado
sentado la base doctrinal de lo que era la organización Watchtower. Cualquier otra persona tal vez de inmediato hubiese indagado en 1914, una fecha clave para los testigos de Jehová. Cualquier otra persona tal vez hubiese indagado en el 607 antes de nuestra era, otra fecha relevante para ellos. Sin embargo, ambas fechas, 1914 y el 607, nacen del concepto madre de los 7 tiempos, de ahí se derivan. Por eso esto siempre lo consideré más importante y primordial que todo lo demás. Comprender los 7 tiempos en la teología, comillas, watchtoweriana, cuando esto se tiene claro, las demás fechas de la organización se hacen mucho más fáciles de comprender. Entonces, y volviendo al punto anterior, tenía ya la base para esta nueva búsqueda en la que me iba a aventurar. Recordemos, una búsqueda mucho más trascendental o espiritual, no sé cómo llamarle. Y cuando estaba a punto de hacerlo, sí, me vuelvo a encontrar con muchas más barreras que dificultaban este andar. Y esto no era otra cosa que las ideas preconcebidas. Sí, ideas preconcebidas, testiguiles que seguían deambulando y rondando en mi subconsciente. También ideas preconcebidas que fui recogiendo desde que me alejé de la organización y que no necesariamente eran adecuadas. O ideas preconcebidas creadas desde mi propio ego. Entonces, si quería aventurarme algo más, no podía hacerlo con estigmas de ningún tipo. En este punto, cualquier persona denominada cristiana podría decir, y de hecho me dijeron y me siguen diciendo, ¿y por qué simplemente no estudias la Biblia y ya? ¿Por qué simplemente al salirte de los testigos de Jehová no comenzaste a seguir a Cristo y ya? Y punto. Y bueno amigos, ideas preconcebidas. Al usar este razonamiento, de inmediato te estás encasillando en una sola manera de pensar. Y esto por extensión significaría demonizar todo lo externo a esto, lo cual no es muy distinto al pensamiento único que se vive en los testigos de Jehová y muchos otros grupos cerrados, independientemente por supuesto de qué es lo que se crea. Entonces tenía dos opciones: tirar por la borda todo, quedarme en mi nueva zona de confort, la que ya había rearmado en mi vida, pero con un sinfín de cuestionamientos espirituales, religiosos, filosóficos, los cuales sencillamente tendría que bloquear de un modo u otro, o por el contrario, ser valiente y, como siempre lo he dicho, y es una de mis frases favoritas, no limitarme a mi pequeñita visión de la realidad, la cual por supuesto estaba construyendo desde mi propio ego. Y sin duda amigos que me incliné por lo segundo. Y aquí comienza una nueva aventura, pero esto lo veré en el próximo video o podcast, no sé en qué terminará esto. Un fuerte abrazo, los espero en la segunda parte de este viaje y cuestionenlo todo. Adiós.